tenemos que hablar bilateralmente de nuestra relación primero con los países vecinos, con Argentina, con Brasil, con Bolivia, y luego en ese contexto con las demás naciones del continente, que es lo más importante para nosotros, el continente americano. Pero aquí vamos a ir hablando un poco sobre las grandes etapas, pero como les digo, yo solamente hoy quiero hacerle una presentación para que ustedes tengan una visión. Entonces, se realiza o se lleva a cabo la Declaración de Independencia el 15, y luego ya viene el acoso, por decirlo de alguna manera, de la Argentina de que no, un momentito, ustedes son parte de esta provincia, ustedes tienen que integrarse. Entonces se reúne un congreso, el bando, que le llaman la resolución de un gran congreso de los hombres, de los ciudadanos o de los citadinos de Asunción, y declaran y dicen, no, nosotros vamos a cambiar este yugo por otro yugo, nosotros vamos a ser independientes. Bueno, y cuando la Argentina decide enviar sus emisarios, el Paraguay se entera, entonces redacta ya de las manos del doctor Francia. Ya él actuaba, ya era un hombre importante dentro del protagonismo de la República. Entonces, se hace una nota que yo les invito a que ustedes lean un poco en un momento, que no tiene desperdicio. Para mí es un poema, que es la nota del 20 de julio de 1811. Es una cosa preciosa, digna de volver a repasar. Les digo que a mí eso me encanta, porque cada párrafo uno se identifica con lo que dicen. Y fíjense cuándo lo redactaron. El 20 de julio de 1811. Y es precioso. Bueno, entonces, esas son las dos cosas que sí o sí luego le vamos a preguntar. Anótenlo. El Congreso que produce un documento que le llaman el bando del 17 de junio de 1811, y luego una nota que vamos a enviar a la Argentina, a Buenos Aires. Siempre se hablaba de Buenos Aires todavía en ese momento. A Buenos Aires el día 20 de julio de 1811. Quiero que ustedes lean, porque yo creo que en los textos están. Y en algún momento, si ustedes no encuentran, díganme, profe, no encontré, y yo voy a traerles, que les va a encantar, porque yo sé que todos ustedes son buenos paraguayos y por ende buenos ciudadanos. Bueno, entonces, avanzando un poco, tenemos el gobierno de Francia, que ustedes conocen muy bien porque dieron historia del Paraguay, cerró la frontera, cerraron colegios, cerraron iglesias, hay críticos que dicen, no, eso no fue bueno, otros dicen, esto fue bueno, pero sí lo que yo les puedo rescatar para la cátedra es que dentro de ese enclaustramiento que él ha hecho del país, ha nacido un sentido de nacionalidad muy fuerte. Se consolidó la nación paraguaya. La nación paraguaya, muchos de ustedes seguro que conocen muchos países de América nomás luego. Yo he tenido la suerte de conocer mucho, casi todos los países de América, Europa, un poco de África, pero les quiero decir que como Paraguay no hay otro país que tenga un sentimiento, ¿cómo le llaman a eso? Una idiosincrasia muy sui generis nuestra. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir ustedes? Por ejemplo, ¿qué es? Algo que nos caracteriza y de lo que nos enorgullecemos. ¿Quién me puede contar? No, pero claro, que nos ayudó muchísimo en las dos guerras, y de eso alguna vez vamos a hablar. Fíjense que antes no existía, pero ni de modo que existan teléfonos, ni telegrafía. La telegrafía vino después. El guaraní nos ha ayudado tremendamente. Bueno, entonces tenemos allí entonces el gobierno de Francia que encerró, ya le digo, van a hablar
en detalle, seguro, con padres monjes por casinos, hemos organizado que él hable en detalle y yo le voy presentando, abriendo un poco las compuertas para los otros momentos históricos, diplomáticos de nuestro país. Luego viene, aquí es importante, cierra las fronteras del doctor Francia, no le importa a él que nos reconozcan, sino que él aquí se sostiene adentro y pone solamente dos lugares por donde se puede entrar, el norte y el sur. Solamente había dos lugares de ingreso a la República del Paraguay. Pero cuando él fallece, encuentran de que también se vuelve a instalar el consulado y encuentran de que no había un documento que declare la República del Paraguay como tal. Entonces, en el Congreso de 1844 se establece, se pone, se define los símbolos patrios, etcétera, un montón de cosas. Y dice el gobierno de don Carlos, caramba, pero esto tenemos que contarle a nuestros vecinos. Ellos tienen que reconocernos. No estamos reconocidos. Y en ese sentido se envían notas a los demás vecinos. La visión de don Carlos era una visión totalmente diferente a la de Francia. Él quiere que se le reconozca en el mundo, le gusta, ansía comerciar con Europa, con Inglaterra fundamentalmente, que era un poder económico que venía hasta el Río de la Plata, allí nomás abajo. Entonces, se establecen los emisarios, los primeros emisarios, para negociar el reconocimiento de nuestra independencia. Y en ese sentido es muy importante comentarles a ustedes que el primer país que reconoce nuestra independencia en 1843 fue Bolivia. Fíjense. Y Bolivia en ese entonces, como ahora, yo estuve como embajadora en Bolivia, y en Bolivia funciona el Congreso en Sucre. Sucre está en medio de las montañas al sur. Hay que ir en avión, es absolutamente imposible por las altas cumbres transitar a veces en auto. Se llega de La Paz, que es la capital económica y donde está el poder ejecutivo, a 12, 13 horas de camino. Bueno, entonces el presidente Vallivian envía a su Congreso y reconoce Bolivia la independencia del Paraguay. Fíjense ustedes qué lindo. 1843. Y nosotros que nos decíamos ya que éramos independientes y nadie nos reconocía, fíjense. Pero qué cosa. Al enterarse de ese evento, el segundo país que nos reconoce fue Chile. Y qué casualidad. Y para mí es muy lindo esta parte de lo que les cuento, me emociona, porque yo en los dos países estuve como plenipotenciaria. Entonces es muy lindo. Siempre es el motivo porque cuando uno presenta sus cartas credenciales, uno tiene media hora de hablar con el presidente, le lleva el saludo del pueblo, en mi caso el saludo del pueblo paraguayo. A Bolivia, por ejemplo, le dije al presidente que le transmita a los combatientes el saludo y la admiración del pueblo paraguayo hacia los excombatientes bolivianos. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, 1843, dos naciones amigas. Una, la vecina directamente, que es Bolivia, y la otra, que era Chile. Luego viene, por una alta estrategia, ustedes saben que Brasil, ya desde que era parte de Portugal, ha tenido una diplomacia astuta, inteligente. Por eso el Brasil es lo que es. Entonces, Brasil inmediatamente fue el tercer país que nos reconoce a nosotros, 1844.
¿cuándo la Argentina nos reconoce? Mucho tiempo después. Pero ustedes están muy ansiosos de saber cuándo y les voy a dar primero la fecha y les voy a contar después por qué no nos reconocieron. En 1852, con el gobierno de Mitre, perdón, de Urquiza, ay por Dios, de Urquiza. En el gobierno de Rosas ni pensar, porque Rosas sostenía que nosotros éramos parte de la Confederación Argentina, de la provincia gigante del Río de la Plata. Entonces, luego, cuando sube Urquiza, recién allí ocurre el reconocimiento de nuestra independencia. Urquiza era un gran admirador del Paraguay. Es más, esto no forma parte de la diplomacia, pero sí de la historia, y les voy a contar un hecho pintoresco. Ustedes saben que Urquiza era el compadre de Francisco Solano López. ¿Sabían ustedes eso? Nadie sabía. Nadie de los demás. Yana, ¿vos sabías? Yana no está atendiendo ella, está, no sé, bueno, que nadie sabía, no importa. Les cuento que fue yo no sabía, no sabía, profe, me dice Yana. Bueno, perfecto, está bien. Urquiza, cuando sube al poder, no se instala en Buenos Aires, porque el enemigo allí en la Argentina estaba muy dividida la cosa, porque estaban los que querían ser confederados y los de la Unión solamente querían como capital Buenos Aires y ahí querían ordenar todos. Y los confederados, que era al frente estaba Urquiza, era el gran enemigo de Rosas y de los demás prohombres de la Argentina. Urquiza, cuando el Paraguay, pues a nosotros se nos ocurrió alguna vez enfrentarnos a Estados Unidos, ya van a ver ustedes, es rica nuestras anécdotas en la historia diplomática del país. Y cuando vienen las embarcaciones sobre el Paraguay, muy preocupados ellos, Urquiza sube en una embarcación paraguaya, me parece, no les comenté todavía este caso, ¿verdad? Entonces, él sube en una flota y viene al Paraguay. Urquiza llega al Paraguay. Y en el Paraguay no había ni hotel. Era el gobierno de don Carlos. Y don Carlos desaloja a una familia y le instala allí a Urquiza. En señal de gratitud, de amistad, de reconocimiento a ese gesto, entonces don Carlos Antonio López le sugiere a su hijo que le dé como ahijado un hijo. Y así fue que su hijo, el primer hijo, el hijo mayor de Francisco Solano López, es ahijado de Urquiza, el gobernador de la Confederación Argentina, que tenía su sede en Rosario, no en Buenos Aires. Bueno, y después Urquiza, van a ver ustedes después que Urquiza se enfrentó al Paraguay en la Guerra Grande. Se vino en contra de su compadre, vino en contra de Paraguay. Bueno, son las cosas que a veces se presentan en la vida. Entonces, estábamos diciendo de los reconocimientos. Cuando Urquiza sube al gobierno, se firman dos documentos. Uno es de la demarcación de límites. Es un tema apasionante que yo voy a hablarle un día de los límites con Argentina. Tener una charla, otro día de los límites, en un momento dado, tener una charla a mi casa, podrían ustedes venir y hablamos un poco de este tema, así con mapas, les ubico en el escenario. La invitación está hecha, podemos Bruno y Rocío hacer ese encuentro con ustedes, a pesar de que todavía no es nada presencial en la universidad. Bueno, entonces, 1852 la Argentina. Y ustedes saben que España
transcurrió mucho más tiempo para reconocer nuestra independencia. España en 1888 reconoce la independencia del Paraguay. Austria, por ejemplo, Austria rápidamente nos reconoció. 1843 Austria ya nos reconoce. ¿Y por qué será que nos reconoce? Y resulta que había austriacos que aquí estaban trabajando, profesionales, arquitectos, ingenieros, austriacos, ya se trajo. Vamos a ver después una misión económica que se fue hasta Europa, encabezado por Francisco Solano López en época de Don Carlos, haciendo un marketing de nuestra yerba mate. Querían llegar hasta el ejército prusiano, porque ellos sabían que en Prusia hacía mucho frío, tomaban mucha infusión caliente, entonces decían, opa, este es el momento en que nosotros podemos vender la hierba para que ellos tomen esta infusión caliente. Bueno, entonces Austria le dije que era en 1843. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Quiero decirles que fundamentalmente porque yo tengo muy presente esta independencia o estos hechos de reconocimiento de nuestra independencia, porque a partir de ella nosotros podemos ejercer plenamente nuestra soberanía. Ya también los países comenzaban a organizarse en confederaciones, porque ustedes saben que incluso, ya les señalé en algún momento dado, que no había estados grandes en Europa antes, sino que eran pequeños pueblos, y tenían sus señores que tenían dinero, que eran los señores feudales que administraban y pagaban, ¿sabes? Entonces, y luego vinieron ya los grandes desafíos y se formaron los imperios, los reinados, y fue así. Y hablando de reinado, cuando le fue tan mal a los reyes de España por la invasión de Napoleón III, que invade España, su meta era Inglaterra, viene hasta España, se entera el emperador del Brasil y se corre al Brasil, el emperador de Portugal, y se corre al Brasil. Y en ese momento, en la Argentina, como se sabía de estos movimientos que ocurrían en Europa, aprovecharon en 1810 y se declararon independientes. Saben que nosotros también, como una anécdota les voy a comentar, que nosotros teníamos que también declarar nuestra independencia. Todo estaba hecho un día 25 de mayo, pero por el hecho de que vino un emisario brasileño que estaba aquí y había mucha desconfianza dentro de la comunidad de los criollos paraguayos, se adelantó la independencia. Bueno, ¿para qué yo les voy a hablar de eso? Porque ustedes saben mejor que yo esa parte de la historia. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, entonces, volviendo otra vez. Ya el Paraguay, lo importante en ese tiempo de Don Carlos era el gobierno de Don Carlos, el reconocimiento de nuestra independencia y el problema de límites. Para ese reconocimiento de la independencia, ustedes saben que se firmó un acuerdo. Lo primero que hizo Urquiza cuando sube es mirar hacia el Paraguay y envía a su emisario. Entonces se suscribe un acuerdo donde se demarca como de navegación común el río Bermejo. Ustedes saben que el río Bermejo, hoy día el Pilcomayo, es nuestra frontera con la Argentina. El río Bermejo quedará aproximadamente 200 kilómetros agua abajo, desemboca en el río Paraná. Hasta allí era compartido con la Argentina. ¿Qué yo concluyo con eso? De que el límite que reconocía la Argentina entre el Paraguay
y la Argentina era el río Bermejo. Y así se establece en ese tratado que lleva 1852. Están los documentos. Están los documentos. Estos documentos yo les cuento que cuando hubo la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza, bueno, las dos guerras fueron grandes, perdón, también la guerra que tuvimos con Bolivia, perdonen, voy a tomar un poco de agua, fue muy grande. Fueron todos los documentos a parar a Río de Janeiro. En 1881, creo que se devolvió. Yo he visto, antes de irme como embajadora en Chile, me fui a los archivos para ver algunas cosas que me interesen y he visto la devolución de los documentos de reconocimiento de nuestra independencia por Chile. Devolvieron en 1981 recién el Brasil. Y hay un sinnúmero de documentos paraguayos nacionales que solamente le puede interesar a la República del Paraguay, que siguen estando en Itamaraty. Entonces, en algún momento dado, pregúntense un poco, ¿y qué país ha hecho más daño al Paraguay? Entre Argentina y Brasil. Yo les invito a que ustedes piensen después, y antes de que concluyan las clases, quiero escuchar la opinión de ustedes sobre ese tema. Porque el Paraguay era una meseta que estaba en una Mesopotamia, y todas las Mesopotamias que se conocen en el mundo son las más ricas en su territorio. Y esta era una Mesopotamia que estaba entre el río Paraguay, el río Paraná y el río Uruguay. La zona más rica de América del Sur. Y ustedes me pueden señalar cuáles son las provincias o los estados, mejor dicho, en el Brasil más ricos, que sostienen la economía del Brasil, y las que están en el sur. Las que en algún momento dado, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, los tres estados más ricos. Y Mato Grosso do Sul, que está aquí, colindante con nosotros, en la frontera Salto del Guaira, Guairá, Pedro Juan Caballero, en esa zona. Esas son las más ricas y las que sostienen la economía del Brasil. Que en algún momento dado, también de nuestro devenir histórico, ustedes seguramente que recuerdan que Artigas, un héroe uruguayo, vino al Paraguay a refugiarse. Y este señor había sido de la idea también de la confederación. Ojo, que ese documento que yo les hablaba, el primer documento de un congreso que se llamaba Bando del 17 de junio, hablaba de una confederación de las provincias aquí. Qué inmenso y poderoso hubiera sido el Paraguay si teníamos esa suerte de unirnos todos, esta franja de territorio. Y nuestra región oriental, queridos amigos, estimados estudiantes, es la zona más rica de la región, con la zona de Misiones, que luego la perdimos en época posterior a la guerra del 70. En época de Don Carlos, una cosa muy llamativa en el gobierno de Don Carlos Antonio López. Porque como les decía, ustedes ubican el mapa del Paraguay, que él divide, tiene una columna vertebral que es el río Paraguay, ¿verdad? Ubican ustedes, ¿sí? Bueno, entonces ubican ustedes y allí
Hacia un lado, como les digo, estaba el río Bermejo, que es un río casi paralelo al Pilcomayo. Hasta allí llegaban las posiciones paraguayas, que están en los documentos que se firmó en la época del gobierno de Urquiza, 1852. Fíjense, hace muy poco tiempo ya. Ya el Paraguay había sido nación desde 1811. Bueno, del otro lado del río Paraná, del otro lado del río Paraná, de hacia donde está Yacyretá, Encarnación, yo sé que ustedes dominan el mapa paraguayo, nuestro mapa del Paraguay. Entonces, hacia allí, el doctor, perdón, don Carlos Antonio López, no le gustaban mucho los límites que sean, esos límites que no sean arcifinios. Él quería que sea solamente ríos y montañas. Eso puede ser una de las remotas posibilidades porque nunca se analizó el hecho de hasta dónde iba nuestro posicionamiento en el Chaco. Porque en el Chaco no tenemos río, ahí no tenemos una. Sin embargo, en el sur tenemos el Pilcomayo, allá arriba tenemos el río Apa, anteriormente era el río Blanco, después por una astucia de la diplomacia brasileña, ellos dicen, no, el río Blanco, este río, y era el río Apa. Siempre ellos han interpretado a su manera, así, para retrotraer el posicionamiento del Paraguay en su posición geográfica. Entonces, volviendo otra vez a este tema, quiero señalarles de que en época de don Carlos Antonio López fue muy llamativo que él haya renunciado al río Uruguay porque hasta allí era en la provincia y que después delega todo el posicionamiento que le llamaba utiposidetis. Utiposidetis quiere decir, así como posees, así lo poseáis. Así como está, así se te queda a ti. Más o menos esa es la expresión, ¿verdad? Utiposidetis. Iba hasta el río Uruguay. Sin embargo, tal vez una visión de don Carlos Antonio López solamente reconoció la soberanía nuestra de Paraguay hasta en el río Paraná. Después vamos a ver ahora por qué, cómo se suscribe ahí los tratados de límite, cómo se demarcan y todo eso. Vamos a ver, esa es la parte práctica, la visión práctica que tenemos que ver un poco de los acuerdos internacionales. Ahora, la visión entonces, después de la independencia, vienen estos dos gobiernos, el gobierno de Francia, que lo más resaltante es establecer un Estado duro, un Estado fuerte, un Estado enclaustrado para fortalecer la nación. Es lo que nos enseñan nuestros historiadores. Sin embargo, don Carlos Antonio López ya quiere abrirse al mundo, le interesa traer cultura europea. Después vamos a ver que cuentan que los palacios de Buenos Aires y los palacios en Sao Paulo, en Río de Janeiro fundamentalmente, están todos amoblados con muebles que se fueron del Paraguay después de la guerra, porque eso fue un saqueo total. Bueno, entonces, en esa época de don Carlos, ya vamos a comenzar a ver los problemas de límites, porque vienen los emisarios en su gobierno y se establece como no había capacidad de definir técnicamente o técnicos con capacidad para definir una negociación, ateaban, mejor dicho, posponían para a posteriori la definición de los límites. En ese momento, cuando él fallece, cuando don Carlos, antes de fallecer, dice que cuando él delega el poder
a través de un congreso a su hijo, le dice al hijo de que todos los problemas hay que resolverlo con la pluma y no con las armas. Ustedes habrán escuchado eso, ¿verdad? Que siempre le recomendó al hijo que todas las cosas hay que resolverlas con las plumas y no con las armas. Y ahí me voy a detener un ratito. ¿Quiénes son los defensores con la pluma? Los diplomáticos. Estamos hablando de la soberanía de un país. Estamos hablando de los intereses de un país. ¿Quiénes son los que tienen que defender un Estado? A ver, ¿te escucho? ¿O salió la niña? Bueno, es la diplomacia. El Paraguay no tuvo en ese tiempo diplomáticos aún. Fíjense ustedes que hemos contratado a un ciudadano argentino europeo, creo que era austriaco o suizo, Dugrati o Dugrati. Hay una calle en Asunción que se llama Dugrati, en homenaje a ese señor. No teníamos. Luego ya en Don Carlos envía sí, estudiantes a Europa. Ojo, se abre la cultura, se preocupa de la formación de los hombres, quiere traer tecnología, trae tecnología. Tenemos nosotros el tercer ferrocarril en América. Alguna gente nos dijeron el primer ferrocarril. No es cierto, absolutamente no es cierto. Entonces, éramos el tercer país que hemos tenido ferrocarril en América. Entonces, el que tiene que defender la soberanía de un país en época de guerra, en época de paz, es el diplomático. Y esta es el arma, la pluma. Sin embargo, ¿quiénes fueron? ¿Cuál fue el primero? ¿Qué preguntas están haciendo? Me disculpan si yo no leí. ¿Me pueden volver a escribir? ¿Alguien quiere sobre el ferrocarril? El segundo fue Chile. El primero creo que fue Venezuela, allí que se unía con lo que hoy día sería las Guyanas. El segundo ferrocarril era un ferrocarril aquí en la cordillera de los Andes, y el tercero fue nuestro ferrocarril. Bueno, volviendo otra vez a nuestro tema, y vamos a ver, bueno, a ver. Bueno, entonces, sin embargo, los que defienden la frontera en la guerra son los militares, la milicia. Ambas entidades, la milicia como la diplomacia, tienen que ser de carrera, escalafonado, para no ser improvisado. Allí en la diplomacia, una improvisación puede causar, ustedes ya vieron lo que el año pasado nos causó, a pesar de que fueron diplomáticos de carrera algunos involucrados. Pero seguramente no pudieron sostener la presión. Entonces, fue un escándalo en el país, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Bueno, entonces, el error de una estrategia militar puede producir la derrota. Y ustedes allí van a ver después lo que ocurrió con Bolivia, con Boquerón. Nunca tuvo salida, me parece. Paraguay nunca tuvo salida al mar, me parece. Como Paraguay, no. Por eso es interesante este comentario. ¿Qué me hizo este comentario? Qué buen comentario. Yo les cuento que Paraguay es el único país en América que se reconoce como
mediterráneo, es decir, un país sin costa al mar. ¿Y por qué Bolivia? Me van a preguntar ustedes. ¿Por qué Bolivia? Sí, pues Bolivia tampoco es. Pero Bolivia nació con nombre y apellido. Nació como un país con costa al mar. Ahí hay un debate, dice sí, creo. No, como país independiente nunca tuvimos mar. Nunca. Solamente en época de la colonia, cuando era la provincia del Guairá, allá remotamente. Pero como país independiente nunca tuvimos costa al mar. Eso tengan muy clarito, ¿sí? Entonces, Bolivia no acepta, ahora me entero que como ahí no, siempre confunde. Perfecto. Está bien, Ceci. Bolivia sí nació como país con costa marítima. Perdió en 1904 en una guerra que se llevó a cabo con Chile y Perú. Una guerra en 1896 comienza las primeras escaramuzas. Termina en 1900 y en 1904 definitivamente pierde territorio la parte de Chuquisaca, Chuquicamata, lo que sería Iquique, Antofagasta, es lo que pierde Bolivia. Pero Bolivia también tenía un problema como lo tienen muchos países, como el Paraguay mismo, la falta de posicionamiento, de tener soberanía, de ejercer su soberanía en tal lugar. Un país inmensamente rico, Bolivia. Nosotros siempre dijimos que es un país inmensamente pobre. Es un estado inmensamente rico donde hay una nación inmensamente pobre. ¿Entienden lo que les quiero decir? Cuando hablo de un estado, hablo de su territorio. El territorio boliviano es uno de los más ricos de América. Tiene la gran Amazonía, de Nipando hasta Santa Cruz, es amazónico. Tiene y Pantanal. Tiene la zona de la planicie donde tiene que uno mira y dice, bueno, esto es una pobreza total. Ustedes no se imaginan la inmensidad de minerales que tiene ese país en esa zona. De salitre para adelante, cobre, plata, oro, y luego y gas. Y en el Chaco, que tiene una gran zona chaqueña limítrofe con nosotros, tienen gas y tienen petróleo. ¿Qué más quieren? ¿Qué les parece? Tiene lo que sería allá arriba, ¿cómo se llama? Esta zona, los yungas, una zona riquísima para la producción. Y dicho sea de paso, les crece por así y por sí sola nomás, es una planta natural la coca, la planta de la coca. Bueno, entonces, estábamos hablando de que nosotros no hemos nacido con costa marítima. Nacimos siempre como país sin costa marítima. Somos un país mediterráneo. Sin embargo, Bolivia, siempre ellos festejan el Día del Mar. El 6 de agosto es la fiesta total en Bolivia. Festejan el Día del Mar. Y es un contrasentido, porque fue el día en que murió Avaroa, que era un boliviano que se enfrentó, el único boliviano que se enfrentó a los chilenos. Después todos los bolivianos querían ser chilenos en Antofagasta. Se enfrentó al ejército de Chile. Y bueno, y entonces ellos celebran ese día como el Día del Mar. Es anecdótico, pero es así. Bueno, ¿qué más les puedo contar hoy? Para ir cerrando un poco,
decirles entonces que después del gobierno de Francia, de los López, viene la guerra de la Triple Alianza. Y después de eso, vamos a ver las negociaciones que vamos a tener por tratado de paz y presionado por ellos la demarcación de los límites. Eso es muy importante. Después de esta guerra, que quedamos tan devastados después de la guerra de la Triple Alianza, viene un gobierno, varios gobiernos, entre los que podemos resaltar es la del general Bernardino Caballero, un hombre que le acompañó a López hasta morir, después desapareció. Cuenta la gente que fue, le llevaron preso y él se fue a prepararse en el Brasil, en una escuela de estrategia del Brasil, y luego viene al Paraguay, retoma el gobierno su movimiento político, y en eso entonces, él gana las elecciones ya luego y crea incluso la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho. Acuérdense de eso. Importante. Luego de este tiempo, 1900, el siglo XX, de 1900, comienza una etapa de contubernios y de salidas, ¿cómo era? Golpes de Estado, que en 29 años, 26 presidentes se cambian, hasta que nos sorprende la guerra del Chaco. Fíjense ustedes qué mala suerte para nosotros, que en vez de tener gobiernos visionarios, una estabilidad política, nos sorprende una guerra con Bolivia en 1932, cuando que se deponían, cada mes se cambiaba gobiernos. Ya en ese tiempo tenemos que saber nosotros qué caracteriza a la nación paraguaya, que nacen dos partidos políticos. El primero que nació, el Partido Liberal, lo que sería hoy día el Partido Liberal, y por otro lado el Partido Colorado. Dos partidos que eternamente estuvieron enfrentados y que al final de cuentas los mismos autores han redactado los principios de cada uno y son muy parecidos. Ambos partidos son muy parecidos, pero en su esencia misma. Y bueno, ese es un debate que vamos a ir analizando en otro momento. Lo importante es dejarle a ustedes hasta aquí, hasta una visión de cómo se presenta hasta la guerra de la Triple Alianza. A mí me interesaría hablar en un momento dado, cuando ustedes me indiquen, vamos a hablar un poco, profesora, sobre las grandes ideologías imperantes en este momento, que tienta separar a la nación paraguaya. Entonces, lo importante es que la nación siempre siga unida. Somos un país chico y un país radicalizado en ideologías no nos trae nada bueno. Lo importante es que seamos solidarios como siempre fuimos el paraguayo, seamos un pueblo como siempre estoico y seguir adelante. Así es que yo voy a dejarle, el profesor me dijo que iba a desarrollar todavía parte de la colonia, pero yo ya voy a ir adelantándoles para que ustedes sigan teniendo la visión mía y compartir un poco también algunas experiencias, anécdotas del mundo diplomático, ¿no? Así es que con el gusto grande, Bruno, Camila, Marcelo, María José, Jessica, Mauro, Milagros, Natalia, Mauro Javier, Yana, Andrés Marcelo, Luján, Yasna Estigarribia, Isamar Estigarribia, perdón, Marcelo, Joana, Ayrton, no corres a ver, no te veo más. Gracias, profe. Bueno, un gusto grande.
Fue una gran dicha estar con ustedes hoy y me pueden escribir en el WhatsApp